Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este podcast. Es la sesión número 6 del curso, sin contar la introducción, que era un resumen. Y el tema de hoy va a ser sobre el liderazgo en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar nosotros, o las decisiones en el liderazgo, que es muy importante saber tomar decisiones, porque como decíamos, un líder que no sabe tomar decisiones deja de ser líder. ¿Por qué? Porque alguien tiene que tomar decisiones por él y eso significa que deja de ser el líder. Entonces, no puede cederse el derecho a tomar las decisiones. El objetivo es que comprendamos la importancia de tomar las decisiones en forma oportuna y firme, y también actuar con claridad, incluso en situaciones que sean difíciles para uno. La indecisión debilita el liderazgo, la acción clara, ¿cierto? Lo fortalece. Eso es lo que pusimos como en la invitación para el podcast. Y vamos a saber muchas cosas interesantes. Lo importante es saber cómo tomar las decisiones. Hay metodologías también, y nosotros los cristianos tenemos también ventajas. Ahora vamos a ver por qué. Y también es muy importante algo que vamos a revisar hoy día, que tiene que ver con eh, las decisiones que uno toma a diario cuando es líder. ¿Cuál es esa decisión? Es cómo tratar a sus liderados. Y es súper importante entenderlo, y para entenderlo nos vamos a poner el caso extremo de alguien que se enfrente a un jefe o a un superior o a un líder que sea tóxico. ¿Cómo hacerlo? Para nosotros, si tú eres tóxico o yo soy tóxico, evitar de ser tóxicos. Y también para entender cómo tratar a esa persona. Y en el fondo saber llevarla de esa situación equivocada, digamos, a la situación correcta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Samuelito, usted conteste nomás. No. Ok, vamos entonces a compartir la pantalla para que empecemos esta reunión. Aquí tengo a mi asistente que es Samuel, por eso le pido que me ayuden cuando suene el teléfono. Entonces, eh, vamos a compartir la pantalla. Ahí está, lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Y vamos a evitar que salgan esas cosas raras en la pantalla misma. Entonces, es la sesión número 6 y tenemos que saber tomar decisiones. Ese es el objetivo de esta sesión. Que ustedes aprendan a tomar decisiones como algo muy importante dentro de la gestión de liderazgo. Y para eso vamos a recorrer. Ahí está el ejecutivo tomando sus decisiones, ¿se fijan? Entonces, vamos a ver algunos textos que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1 verso 8 dice, el hombre de doble ánimo, o sea, que no toma decisiones porque no sabe si va para allá o para acá, doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Es decir, la persona que no sabe tomar decisiones porque no sabe sí o si no, no, como una vez me dijo, en un chiste mi hermano me dijo, me acuerdo, me dijo, no sé, fui al psiquiatra, me dijo que era súper inseguro, me dijo, ¿o no? Entonces, sería inconstante, entonces era para reírse. Pero la verdad es que la inseguridad también provoca eso. Lo vimos también en la clase pasada, que teníamos el caso de Saúl, muy inseguro, y por eso cometía, diría yo, un liderazgo muy erróneo. ¿Ya? Sin embargo, el hijo de él demostró ser muy seguro en sí mismo, y conquistó al pueblo con su hazaña de derrotar a los filisteos. Mira lo que dice en Josué 24:15, dice, este es un hombre decidido, digamos, sin ese doble ánimo que tienen algunos, sino que con un ánimo decidido por las cosas del Señor. Mira lo que dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Cuando Josué va a dejar, el puesto ya estaba viejo, ¿cierto? Y le dice al pueblo este mensaje. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, a nuestro Dios. ¿Se fija? Un hombre decidido, con las cosas claras, y no con ambigüedades como otros empiezan eh, digamos, a manifestar en su forma de ser. Miren lo que es Esther. Sabemos que Esther, la reina Esther, fue sometida a una gran prueba. Ella tenía que enfrentarse, le pidieron que fuera a visitar al rey para pedirle que
cancelar una cierta orden. Y para eso ella ayunó 3 días. Y después tenía que presentarse al rey, pero estaba prohibido que una persona sin haber sido invitada se presentase al rey, y tampoco a la reina. La única forma de que ella se salvase era que el rey le extendiera el cetro como aprobación de esa imprudencia, digamos. Entonces ella dijo esto, dijo, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Ya? También una mujer decidida, podríamos decir. Fue bien criada por Mardoqueo y fue bien educada. Y ella salvó al pueblo de Israel en forma milagrosa. Sigamos, ahí tenemos ejemplos claros de algunos textos. De hecho, yo siempre cito la Biblia porque es el mejor libro de enseñanza y que ayuda mucho a desarrollar la inteligencia y la sabiduría. Bueno, principios prácticos en la toma de decisiones. ¿Qué tiene que hacer el líder? Vamos para tomar decisiones. El líder, primero, tiene que evalúa opciones con sabiduría, ¿cierto? El líder evalúa opciones con sabiduría. ¿Cómo se logra eso? Lo vamos a ver en detalle. Primero vamos a ver los principios como están aquí descritos. B. Decide con firmeza y convicción. No decide así en forma ambigua, bueno, sí, podría ser, no. No, toma una decisión y se lanza por ella con todas sus fuerzas. Se comunica con claridad, ¿cierto? Porque a veces la decisión puede ser muy buena, pero si no se comunica a los liderados con claridad lo que está decidido y cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cuál es la misión, ¿cierto? La gente puede ser que no se comprometa con la misión porque no la entiende. Entonces, hay que comunicarla y bien comunicada. D. Sostiene la decisión con coherencia. ¿Ya? ¿Y cuál es la máxima coherencia? Que él se pone en primer lugar. No puedo decirle, no, estoy convencido que vamos a ganar esta batalla. Vayan ustedes, porque yo lo espero acá. No, no puedo, tengo que ir yo primero en la batalla, ¿cierto? Esa es la condición. Sigamos entonces. Vamos a ver el punto A. Evalúa opciones con sabiduría. Como subtítulo le puse entre comillas ahí discernimiento y sabiduría en la decisión. Eso es lo que se busca. Y para ello vamos a comentar que no basta con decidir rápido, que algunos tienen toma de decisiones muy rápido, pero no basta con eso. El líder debe discernir entre distintas opciones. Y para eso tiene que hacer un estudio acucioso. No puede llegar y lanzarse con la primera decisión, porque a veces puede cometer un error. Y a veces hay errores graves. Incluso puede costar la vida a una persona, o puede costar la cárcel a una persona. Entonces, vamos a ver. Digamos, por ejemplo, mire lo que dice en Proverbios 11:14. ¿Cómo se logra discernimiento? ¿Cómo se logra la sabiduría, ¿cierto? En una decisión. Dice la Biblia, en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando uno tiene seguridad en lo que va a lograr algo, incluso en otras versiones dice, en la multitud de consejos hay sabiduría también, o seguridad. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, en el caso mío, eh, cuando he sido director de empresas o he tenido a cargo importantes, grandes, en una cantidad importante de personas, siempre me ha ido muy bien. Y me preguntan a mí si yo soy muy inteligente que lo hago. Y yo digo, no, no, nada que ver. Lo único que yo he hecho caso a este consejo, le digo, hasta el que barre en la empresa le hago consultas. Y ellos se asombran que yo los considere a ellos. Pero ellos están observando lo que sucede en la empresa y a veces dan ideas muy buenas. A veces no saben incluso expresar la idea, pero uno con alguna ayuda te pones al servicio de esa persona y ella logra expresar su idea o manifestar cuál es su inquietud y descubres algo nuevo desde un punto de vista totalmente distinto. Dios es el creador de cada uno de los cerebros que tienen los seres humanos. Y ahí es donde se manifiesta. Y esas personas, a pesar de no ser cotizadas, tienen muchas ideas, e incluso a veces ideas un poco, diríamos, que suenan inverosímiles, pero son muy certeras. Por eso hay que considerarlos. ¿Ya? En la multitud de consejos, no importa la categoría de la persona por baja que sea, siempre da ideas buenas. A mí esa ha sido mi experiencia, por lo tanto, nunca me equivoqué. Siempre tuve éxito en todas las cosas que emprendí. Y eso fue no por mi capacidad, sino que porque apliqué este principio. Porque Jehová da sabiduría, una fórmula que tienen también los cristianos. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿a quién hay que pedirle sabiduría? A Dios, ¿cierto? De hecho, hay un rey que lo pidió y lo vamos a ver como ejemplo. Entonces, si a ti te falta sabiduría,
Ahí está la solución. El ejemplo, Salomón hizo visión con las dos madres, ¿se acuerdan ustedes? Habían dos madres que no eran de buena procedencia. Vamos a verlo. Veamos en detalle cómo se manifestó aquí la sabiduría de un rey que pidió, en vez de pedir riqueza, en vez de pedir oro, en vez de pedir derrotar a los enemigos, pidió sabiduría. Porque él dijo, soy como un niño, no sé cómo manejar este pueblo, Señor. Así que te pido que me des sabiduría, porque el Señor le ofreció que pidiera lo que quisiera. Y él pidió sabiduría. Fue muy inteligente en pedir eso. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no tan solo te daré sabiduría, sino que también te voy a dar todo lo que no pediste. Riqueza, inteligencia, poder, etcétera, a todos sus enemigos controlados o como tributarios los tenía. Entonces, veamos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Una cosa casi insoluble. ¿Por qué? Porque no habían testigos. No había ADN para probar a lo mejor de quién era la mamá, ¿cierto? Entonces era algo muy, muy, muy difícil, ¿cierto? Entonces había que hacer algo especial. Y Dios, afortunadamente, le dio sabiduría a este rey, al grado que él seguramente pudo leer el lenguaje corporal, ¿cierto? El lenguaje no verbal, y sabía ya quién era la mujer que era la madre y quién no. Pero ¿cómo lo demostraba? Entonces se le ocurrió una idea brillante, ¿ya? Porque era muy difícil, eso habría tomado un juicio, habría dado mucho tiempo. Habría sido complicado poder demostrarlo, pero nunca habría sido convincente, porque todas insistían de que eran la mamá, ¿cierto? De ese niño. El rey entonces dijo, Esta dice, Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Ah, señor mío, dad a éste el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. ¿Se dan cuenta? En el fondo tenemos a un rey sabio que supo discernir cuál era la situación, pero quería demostrarlo al pueblo. Entonces, hay una madre que dijo, ¿cierto? No, déselo a ella. Prefirió perder su hijo para que no lo mataran y que se lo dieran a la otra mujer. Sin embargo, la otra, con eso demuestra que no era la madre. No, no, mátelo nomás. ¿Se fija? Entonces, se demostró quién era la madre. Porque si las dos hubiesen dicho, no, 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 es de ella, había seguido la confusión. Pero como él leyó el lenguaje corporal, supo cómo actuar con sabiduría para demostrarle a todos cuál era la verdadera madre. Interesante, maravilloso. Eso, sabiduría que viene del cielo. Entonces vamos a evaluar también opciones con sabiduría, discernimiento y sabiduría de la elección. No basta con discernir rápido, decíamos, el líder debe discernir, ¿cierto? Y lo que faltaba era, después de Salomón, aplicación práctica. ¿Cómo integrar análisis técnico y oración en la toma de decisiones? ¿Se les ocurre a ustedes cómo hacerlo? Porque a veces tenemos herramientas que podemos ocupar y no las utilizamos para poder discernir qué decisión es la correcta. Pero también cuando
se agotan las herramientas y sigue la incertidumbre, uno tiene herramientas antiguas que hay en la Biblia, que las vamos a ver, y también hay herramientas modernas que uno puede ocupar para salir de esa encrucijada, de saber qué decisión tomo, señor, ¿es lo correcto o no? ¿Ya? Nosotros tenemos una guía especial, ¿cierto? Hay instrucciones claras en la Biblia acerca de ciertas decisiones que hay que tomar. Uno no puede consultarle a Dios, por ejemplo, yo no puedo consultarle a Dios, Señor, ¿está bien que me robe esto o no? Porque sabemos que hay un mandamiento que dice no robarás, ¿cierto? Entonces el Señor evidentemente no me va a responder ahí. Yo le puedo preguntar al Señor, por ejemplo, también en asuntos más personales, también hay cosas que uno sabe que no son correctas, por lo tanto no hay que preguntarlas. Por ejemplo, decirle, Señor, ¿puedo comer cerdo? Sabemos, no es correcto. ¿Me permite comer cerdo? Respóndeme, por favor. No te va a responder el Señor, ¿te fijas? Porque uno sabe, ya el consejo es claro de que no debe comerse el cerdo, etcétera. Entonces hay muchas cosas en las cuales uno tiene una directriz de cómo comportarse. Por lo tanto, no hay que hacer. Por otro lado, también, ¿cómo lo lograríamos nosotros aplicar para una decisión concreta, una decisión sana, que uno no sabe si elegir la alternativa A, B o C? Entonces, tiene muchas alternativas a veces y uno se confunde. ¿Cómo evaluamos si uno no tiene herramientas? ¿Cierto? Ahí viene a jugar un papel importante la oración. A veces Dios responde con sentimientos en el corazón de uno. Uno dice, no sé, yo sentí que el Señor me decía esto, ¿cierto? Otras veces puede responder incluso en forma audible. Hay personas que han escuchado la voz de Dios y le ha dicho claramente lo que deben hacer o qué decisión tomar. A veces no hay respuesta, ¿cierto? Porque la decisión está clara, está escrita en la Biblia. O a veces uno no califica para que el Señor le responda. También pasó. No sé si tienen alguna idea ustedes sobre este tema. Pueden hablar. Si no, sigamos. ¿Te falta inteligencia o sabiduría? Así como lo pidió Salomón, dijo, soy un niño, imagínese, se consideró un niño él. Dijo, y necesito administrar un pueblo gigante y complicado, que era Israel. 12 tribus distintas, que eran muy rivales entre ellos también. Acuérdense que eran los hijos de Jacob, ya eran conflictivos cuando eran niños, venían de 4 madres distintas. Entonces, él pidió sabiduría. Entonces, Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. esto lo dice Elena de Joven, patriarca y profeta, o profeta y rey, creo. Ahí lo vamos a ver. El Dios a quien servimos no hace Etcétera. acepción de personas. El que dio a Salomón el espíritu de sabio discernimiento está dispuesto a impartir la misma bendición a sus hijos hoy. Su palabra declara, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada. ¿Te fijas? Sale en Santiago 1.5. Esto está citado por Elena de White, parte diciendo ella, honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos, es como un hombre llega a ser realmente grande. Si tú quieres ser grande en este mundo, ahí está la solución. Honra a Dios y obedece sus mandamientos. No te está diciendo que vayas a la iglesia, no te está diciendo que pagues, qué sé yo, des ofrendas. Lo que te está pidiendo es que honra a Dios y obedece sus mandamientos. Es la base. Y Dios, al Dios a quien servimos, no hace acepción de personas. Es decir, si lo hizo con Salomón, también lo puede hacer contigo. De hecho, yo recuerdo cuando niño que yo le pedí al Señor sabiduría. Estudié esto, seguramente lo leí. Dije, Señor, dame sabiduría para poder enfrentar las cosas y poder ayudar en tu obra. ¿Cómo te va a negar el Señor eso si tú quieres ayudar en la obra? El Señor te la da abundantemente y puede discernir entre las cosas distintas que se presentan o situaciones. Entonces, tenemos una ventaja nosotros enorme porque tenemos a un Dios de nuestra parte. ¿Fija? Eso lo tenemos que aprender a ocupar. ¿Cómo manejar la incertidumbre? Cuando uno tiene incertidumbre, no sabe qué hacer. Dicen, ¿cierto?, que no hay peor tortura que la incertidumbre. Claro, porque uno dice, y la misma incertidumbre que el Señor nos genera, ¿cierto? ¿Cuándo va a venir? ¿Cierto? A veces es una tortura, pero bueno, es una esperanza. Pero a veces hay torturas cuando dice uno, ¿me van a contratar o no me van a contratar? Y uno quiere tener la respuesta. Me va a decir que sí, ¿cierto? Esa niña que me gusta o ese varón, ¿cierto? O me va a decir que no, ¿cierto? Etcétera. Entonces hay la incertidumbre es una tortura muchas veces, pero ¿cómo podemos salir nosotros de la incertidumbre? Por eso Dios, dice, ofreció a su pueblo
vías para evitarla. Ya hemos hablado de algo de eso. A la Veamos. derecha y a la izquierda del pectoral había dos piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera, si una aureola iluminaba la piedra de la derecha era señal de aprobación o consentimiento divinos, mientras que si una nube obscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. Fantástico. El sumo sacerdote tenía en su pectoral, ¿cierto? 12 piedras, pero también tenía cerca de los hombros ahí una que la llamaban Urim y Tunim, una a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, si el rey o quien necesitaba de alguna consejo o ayuda, y era una persona que era confiable para el Señor, le consultaba al sacerdote, el sacerdote le consultaba a Dios y se prendía esta luz o se apagaba esta otra. Entonces, o se oscurecía, estaba en una nube, se ponía ahí. Entonces ahí uno sabía cuál era la respuesta del Señor. Impresionante, ¿ya? Entonces había una fórmula, pero a veces si el rey no calificaba, como le pasó a Saúl, supimos en la historia, ¿se acuerda? De Saúl con Jonatán, cuando Saúl llegó y fue a consultar a Dios si podía, si iba a la batalla para derrotar a estos filisteos, y no le respondió. ¿Por qué? Porque él había actuado imprudentemente, poniendo una orden que no la pudieron cumplir. Por lo menos su hijo no la pudo cumplir porque no sabía. Él estaba encargándose ahí de los filisteos cuando no escuchó la orden. Y de repente cuando fue y comió con miel, ¿se acuerdan? Que encontró por ahí, comió miel porque el rey había dicho que nadie comiera hasta que se pusiera el sol, cuando estaban todos muertos de hambre. Entonces fue totalmente absurda y, y digamos, e impropia esa orden. Pero el rey lo hizo porque se le antojó, porque él quería seguramente demostrar su autoridad. A veces nosotros autoritariamente pedimos cosas inverosímiles a las personas y le exigimos cosas que no tienen sentido, ¿ya? Nos preocupamos de detalles que son superfluos en vez de preocuparnos de lo esencial, ¿cierto? Preocuparnos de, qué sé yo, el culto diario, el estudio de la Biblia, la oración, ¿cierto? El comer sano, de ese tipo de cosas, pero nos preocupamos de tonteras a veces y le exigimos a nuestros hijos cosas que los cansan, los ponen tediosos. Después estamos pidiendo que, qué sé yo, que se vistan de cierta forma, que se peinen de cierta forma, que no hagan esto, que no hagan esto otro, ¿cierto? O que normas de conducta exageradas, ¿cierto? Cuando en realidad no disfrutan, el niño pasa lleno de reglas y al final se estresa y después no quiere saber más de esa persona. ¿Entiendes? Pasa, sucede a diario. Entonces, por eso que tenemos que saber consultar a Dios. Y cuando no hay consulta, cuando Dios no responde, porque no estamos bien calificados, entonces, ¿qué es lo que pasaba en Israel? Lo siguiente. Dice, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, ¿los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. ¿Cómo consultaba? Con el Urim y Turim, al sacerdote, y no dio respuesta. Entonces él dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no dio respuesta? Investigó, dijo, ya, echemos suertes, ahí viene. ¿Ya? Entonces acudió a la otra vía, echar suertes, que también es una norma bíblica, que se acostumbraba mucho en el Medio Oriente, y muchos echaban suertes para ver cuál era la opinión de los dioses, dice, o nosotros sabemos que nuestro Dios es único y veraz. Ellos no tenían otra herramienta, entonces echaban suertes. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. ¿Ya? El rey seguramente pensó que cuando cayó la suerte, porque dijo, echad suerte a ver sobre nosotros, su familia, que era él con su hijo, y el pueblo. ¿Ya? Y la suerte cayó sobre él. No sé cómo lo harían, a lo mejor algo que caía, un pilar, algo, o no sé, una moneda, caricello, no sé. Pero cayó sobre él y su hijo. Y después dijo, bueno, entre mi hijo y yo, pero estaría asustado él porque sabía que la persona que había quebrantado la norma terminaría muerta, digamos. Entonces pensó que a lo mejor era él porque él sabía que había cometido algo imprudente. Había dado una orden que no correspondía. ¿Ya? Pero lamentablemente cayó sobre su hijo, claro, porque el hijo había quebrantado la orden del rey. Y eso también era, diríamos, condenable, aparte de Dios. Entonces llegó y
le consulta al hijo y el hijo le confiesa y dice, sí, ¿verdad? Comí un poco de miel, pero él no sabía, pero ni siquiera se excusó, sino que dijo, ¿acaso he de morir por eso? Le dice, cuando había salvado a Israel. Él había iniciado con ese acto valiente la ofensiva más importante que tuvo Israel cuando comenzó a liberarse de los filisteos. Entonces, el pueblo se opuso, ¿se acuerdan? Y no dejó que el padre condenara a su hijo, digamos. Entonces, había otra forma de comunicarse. La pregunta es, a ver, eh, ah, la pregunta es, ¿tenemos métodos modernos para tomar decisiones? Vayan pensando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos consultar a Dios? ¿Qué podemos hacer para tener eso? Vamos a ver los métodos para toma de decisiones, pero también está esa gran ayuda que nosotros tenemos todavía vigente. ¿Ya? Acuérdense que incluso en el Nuevo Testamento se menciona que echaron suerte, ¿se acuerda? Cuando los apóstoles quedaron, murió Judas, ¿se acuerda? Entonces ellos también acudieron a echar suertes para ver a quién elegían y eligieron al suplente de Judas, que fue un señor de nombre Matías, ¿se acuerdan? Vamos a ver aquí los métodos, esto es súper importante, estos puntos que vamos a mencionar hoy día. ¿Por qué? Porque aquí están los métodos para la toma de decisiones. Uno de los métodos es imaginar, esto lo hacía Paul Getty, uno de los millonarios más importantes que había en el mundo, ¿cierto? Imaginar el peor escenario si se toma esa decisión. Es decir, no, si me llegan a pillar, voy a la cárcel. Ese es el peor escenario. Otro no, podría perder, qué sé yo, $1.000.000. Entonces, el peor escenario. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Ya? Y la pregunta siguiente es, ¿estás dispuesto a asumir ese riesgo? Él pensaba, decía, no, lo peor que puede pasar es esto. Mm, no tomo el riesgo. Entonces la persona, no, mira, esto acá es súper bueno. A ver, ya me parece, pero si fracasa esto, voy a hacer el reír de la gente, que ya. No, no estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Entonces, no se iba en ese negocio. Y ahí, así es como acumulaba, porque estaba 100% seguro de que el riesgo era menor, entonces ahí él iba en ese negocio. A veces, por ejemplo, lo he visto mucho en Estados Unidos, que me preguntan, ¿cómo es el proyecto, Jorge? Excelente, súper rentable, súper bueno. ¿Y cómo es la gente que lo ejecutaría? Sí, allá. No, no, entonces no voy. ¿Pero por qué? Porque dijiste sí. Entonces, así como dudoso. Y eso no, no, no. Tiene que ser la gente es más importante que el proyecto. Claro, y tiene toda la razón. Así lo hacen muchos de los americanos. Entonces, por eso, tiene que estar dispuesto a asumir el riesgo. Ellos no quieren asumir el riesgo de trabajar con malas personas. Pero sí, si el proyecto no es rentable o es poco rentable, pero son buenas personas, van. ¿Ya? Dos, preguntarse. ¿Es esto lo que verdaderamente quiero? ¿Ya? Si no lo es, déjalo pasar. Dios sabe lo que quieres y te lo dará a su debido tiempo. Dios te ama. Dios sabe lo que tú deseas en tu corazón y lo que añoras. Entonces dice, bueno, se lo voy a dar, pero tienes que ser paciente. Porque a lo mejor no es el tiempo todavía, no estás preparado para ese gran regalo que Él te quiere dar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dado que sabes que el Señor te lo va a dar algún día, por fe, prepárate. ¿Ya? Si a ti te gusta, a lo mejor, como le decía a los empleados míos, me acuerdo una vez, si tú sueñas que casarte con una mujer hermosa, de ojos azules, ¿cierto? Rubia, y tú dices, no, ¿cuándo la No, confía, el Señor te la va a dar. Y que le gusten los feitos como tú, te la va a dar, le decía yo. Y que de repente vas a darte cuenta que llegó, qué sé yo, una niña de Alemania y en intercambio cultural con una vecina tuya, ¿cierto? Y tú la miras y ella te saluda y te dice, hello. Y tú te pusiste colorado y no supiste qué responder porque no sabes inglés. Entonces, porque a ella le gustan a lo mejor los niños feos, porque ellas son todos lindos. ¿Te fijas? Entonces, Dios sabe lo que tú quieres en tu corazón. Y también tienes que desarrollar nuevos hábitos, ¿ya? Porque a lo mejor a esa mujer no le va a gustar que tú seas flojo, que tú seas de poco emprendedor. Entonces, tú tienes que desarrollar nuevos hábitos, pues tienes que saber cómo agradarle a esa persona que es de la persona de tus sueños o el proyecto de tus sueños. Comprométete con lo que es tu visión y tu sueño y Dios te lo va a dar. Eso porque Él sabe, Él conoce cuál es tu deseo, cuál es tu sueño, cuáles son eh, lo que verdaderamente a ti te gusta, ¿cierto? Tres, si no te agrada cómo están las cosas, entonces debes tomar la decisión de cambiar. Evidente. Pero si no estás dispuesto a tomar la decisión de cambiar,
entonces no te quejes. ¿Cierto? La clave del éxito es estar dispuesto a hacer lo necesario para lograr el cambio. ¿Te fijas? Entonces tienes que aprender eso. Hay que saber, yo si verdaderamente no me agrada lo que estoy haciendo o donde estoy, entonces debes tomar la decisión de cambiar. Y esa decisión te involucra comprometerte con eso, estar dispuesto. Por ejemplo, no me agrada el trabajo, estoy con una persona que me fastidia o no me agrada el sueldo que tengo, entonces comprométete con tu sueño y busca, prepara bien tu currículum y haz el esfuerzo y el Señor va a hacer el resto. Cuatro, una gran decisión es la que se toma en forma oportuna. La oportunidad pasa por la puerta de tu casa. Está en ti tomarla. ¿Ya? Claro, a veces tú ves pasar la oportunidad y se te va. ¿Ya? Y no la tomaste. Entonces tienes que saber tomarla de forma oportuna y saber comprometerte cuando corresponde y no dejarla pasar. Para eso tienes que estar preparado, como hablábamos delante. Tienes que estar también, haber cambiado tus hábitos de vida en relación a esa oportunidad que se va a presentar. Se viene y tú ya sabes que es tuya y le tomas y, y deja de ser de otra persona. Y cinco, ese, decide con tu ser, no con tu ego. El ser tiene en cuenta a los demás, te integra, el ego te aleja de ellos y te aísla. ¿Entienden lo que significa esto? Muchos no lo van a entender, así que yo lo desarrollé, por eso lo puse al final para desarrollarlo con mayor profundidad. Veamos qué significa esto. ¿Qué significa decidir con el ser y no con el ego? El ser considera el bien común, la empatía, te pones en el lugar de los otros, la visión a largo plazo. ¿Qué va a pasar en el largo plazo? El ego es cortoplacista y a veces por el ego uno pierde grandes oportunidades. Hoy día yo tuve una discusión con un ingeniero que su ego no lo dejó continuar. Su ego, ¿cierto? Le dije, mira, si tu ego no te deja continuar, le dije yo, entonces déjalo hasta aquí. Y lo dejo hasta ahí. Perdió una oportunidad, porque podría haber ganado mucho dinero. Pero a lo mejor son personas que se creen ya muy satisfechas con lo que tienen y no están dispuestas a compartir, etcétera. El ego busca protegerse, controlar, imponer, evitar vulnerabilidad. ¿Te fijas? Eso es el ego. Cuando en realidad uno debe ser, considerar a los demás, ¿cierto? Vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Decidir con el ser implica escuchar, integrar, asumir consecuencias con humildad. ¿Entiendes? Claro, uno se compromete, uno, bueno, si pasa eso, tengo que aceptar que yo tomé esta decisión y tomar y poner las balas al pecho, como dicen. O sea, el pecho a las balas, perdón. ¿Qué significa decidir con el ser? Sigamos. Ejemplo bíblico. Tenemos a Moisés. Es lo que dice. Cuando el pueblo se rebeló en el desierto, Moisés no actuó desde el ego, castigo, orgullo, sino desde el ser, intercedió por ellos, asumió el peso de la misión y siguió guiando con paciencia. Su liderazgo no lo aisló, lo conectó más profundamente con su propósito. Imagínense que Moisés llegó un momento donde Dios lo probó y para demostrarle a todos también de que él en realidad no quería quedarse con las riquezas del pueblo. Imagínense que Dios le dice, apártate porque voy a exterminar este pueblo y te pondré a ti y crearé de ti una nación grande, etcétera. Y te quedas con todos los tesoros que hay ahí, y te quedas con todos los animales, con todas las riquezas, con todas las carretas, con todos los bienes. ¿Y él qué dijo? Se postró en el suelo, ¿cierto? No, Señor, dijo. Se intercedió por su pueblo. ¿Por qué? Porque lo amaba. Y Dios sabía eso. Y sabía que él iba a luchar por ese pueblo. Le dice, ¿y a qué dirán las naciones? También se preocupó de la reputación de nuestro Dios. ¿Qué dirán las naciones? Que liberaste a este pueblo de Egipto para matarlos aquí en el desierto. No es bueno, ¿cierto? No va a hablar bien de ti. Y gracias a él, digamos, se salvó un pueblo que era muy, muy difícil. Y todavía lo es. Sigamos a otro ejemplo moderno. Veamos un ejemplo moderno. Ejemplo práctico. Un gerente de operaciones en una empresa minera enfrenta una crisis. Debe decidir si suspende temporalmente a parte del equipo por baja de producción. Su ego le impulsa a proteger su imagen y evitar confrontaciones, pero su ser lo lleva a considerar el impacto humano.
Decide reunirse con el equipo, explicar la situación con transparencia y ofrecer alternativas, reducción de jornada, reubicación temporal o capacitación. La decisión no lo aísla, lo integra. El equipo responde con compromiso, no resentimiento. Pero son hechos reales. Cuando bajaron la producción producto de la pandemia, por ejemplo, muchas empresas tuvieron que tomar decisiones. Unos cerraron nomás y despidieron a todo el personal. Otros dijeron, no, vamos a hacer una reingeniería, vamos a cambiar a lo mejor un poco el rubro a otros lugares, a otras acciones que son muy más necesarias o son emergencias del momento. Otros se pusieron incluso hasta a producir máquinas para respiradores artificiales y cosas así para poder abastecer. Otros se pusieron a fabricar las mascarillas, etcétera. Pero había que solucionar el problema y para eso se requiere compromiso, ¿cierto? Más fácil y defender tu ego si no, cerramos y no perdemos dinero y lo echamos a todos, ¿cierto? Emergencia. Otro, no porque se comprometió con la gente, decidió con el ser, salvar lo más posible a las personas, ¿cierto? Que no pierdan su lugar de trabajo y esto va a pasar y vamos a restablecernos y vamos a luchar juntos. Y todos estuvieron de acuerdo y todos hicieron un esfuerzo y lograron salir adelante. Yo tengo una metodología propia. Por ejemplo, yo evalué hace poco, tenía tres alternativas, porque me tengo que cambiar de casa. Si yo me cambio a Puchuncaví, digo, estoy en Maitencillo, o me voy a Antofagasta, dije yo, o dije, o a lo mejor me voy a Laguna también, que tengo una otra oportunidad. Dije, bueno, ¿y cuál es la mejor decisión? Como tengo herramientas, dije yo, voy a tratar de bosquejarlas en forma gráfica. ¿Y cómo lo hice? Inventé esto que es muy útil, ustedes lo pueden ocupar, yo se lo puedo mandar. Donde dije yo, aquí está, ejemplo, este es un ejemplo ficticio en realidad, pero donde dije yo, lo más importante primero. ¿Qué es lo más importante? Dije yo. Ah, es la educación de Samuelito. Entonces lo puse ahí en primer lugar. Al principio, como iba a ir a un colegio muy bueno en Antofagasta, dije yo, 100% en Antofagasta, ¿cierto? Pues Yuncaví era menos, ¿cierto? Y Laguna menos todavía. Pero al final, como dije, no, va a ser homeschooling, entonces lo volví a todo a 100. Cambió el escenario, ¿ya? Va a ser homeschooling porque me fijé que es la mejor forma de educarlo. Entonces dije comodidad, entonces ahí en base a lo más importante que era la educación, se le da el 100%. Y en base a ese 100% se ponderan los otros conceptos o los otros, diríamos, aspectos que son también relevantes. Por ejemplo, la comodidad. Sí, pesa un 30% en relación con la educación. Movilización, sí, un 15%, no es tan importante. Apoyo a los papás, sí era importante, le puse un 60%, ¿cierto? De peso, porque yo estoy en Antofagasta y puedo apoyarlos a ellos, como están solitos, dije yo, es más necesario que estén, entonces le doy, por eso Antofagasta pesaba un 80%, porque ya están allá. Seguridad económica, sí, 40%, la verdad es que fue más o menos parecida. Felicidad personal pesa un 80%. Claro, estar dependiendo de los papás y todo eso pesaba poco, por eso 30%, pero en Puchuncaví, mi propia casa, todo tranquilo, independiente, era más feliz uno, ¿cierto? Y al final teníamos Laguna 30%, también lo tenía que compartir con otra persona. Oportunidades de trabajo, evidentemente Antofagasta era lo que más pesaba. ¿Por qué? Pero pesa un 70%, porque también tengo oportunidad de trabajo acá. Entonces, porque allá están las mineras y una explosión de industrial. Y al final lo pesé, ¿cierto? Y me salió que las dos primeras alternativas pesaban lo mismo. Hay muy poca diferencia. Cambiando el escenario, dije, bueno, entonces puedo elegir. Entonces, si pesa lo mismo, dije yo, me quedé en Puchuncaví mejor. ¿Por qué? Porque la felicidad personal se ve muy beneficiada. Pero se perjudica, sí, el apoyo a los papás, porque acá tengo un 25% nomás que puedo apoyarlo. En cambio ya un 80%. Pero igual, los puedo apoyar electrónicamente, ¿cierto? Pero estando presente ahí, mi mamá me dice, necesito una ayuda que me arreglen esto, no sabe ocupar el celular a veces, y yo puedo estar ahí apoyando. Entonces, bueno, lo podemos dejar para el próximo año. Pero esa es una forma de tomar decisiones. ¿Cómo se logra esto? Primero, a cada uno de estos porcentajes uno los suma, tiene un total acá, al final. Después uno le da peso a cada una o nota a cada una de las alternativas en los distintos aspectos, pero esto es lo que pesa cada aspecto, ¿cierto? Y después se multiplica esto, el peso, por la nota que tiene Antofagasta, por ejemplo, después más el peso de esto por la nota que está acá, se multiplican todos estos factores, ¿cierto? Y se suman esto, más esto por 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 esto, y al final todo el resultado se divide por el total de porcentajes que hay acá. Y esto me pesaba un 77%.
Y este otro también me pesó un 77%, con 0% de diferencia con el mayor, pero este pesaba menos. Entonces esta se descontó inmediatamente y se consideró solamente la alternativa, ¿cierto? Las dos que son iguales. Mi hermano, me acuerdo, una vez me hace una consulta y me dice, tenía dos alternativas de trabajo. Una era para director de operaciones de Salco Brand y la otra era para Kia Motors, y encargué como gerente de operaciones, la Kia Motors. Entonces me preguntó, ¿cuál decido? ¿Cuál? Hicimos una evaluación muy rápida, igual que esto, para las dos alternativas. Y al final le dije, mira, la verdad es que la diferencia es muy poco entre las dos, entonces yo elegiría la más fácil, porque le puedes dejar más tiempo a la familia, va a ser más fácil para ti y todo eso, además que empresa de productos extranjeros que te va a facilitar mucho también la vida. Dije yo, me quedaría con Kia Motors, a pesar de que el sueldo era menor, pero no pesaba tanto. ¿Entiendes? Entonces él decidió por Kia Motors y se quedó ahí. ¿Entiendes? Entonces, o no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero era un representante de la Kia en Chile. Entonces, ese tipo de decisiones se logra gracias a este tipo de ejercicios. Ustedes me lo pueden pedir, yo les puedo mandar una planilla para que usted o les ayude a construir la suya propia en base a la decisión que tengan que tomar. ¿Ya? B. Decide con firmeza y convicción de la decisión a la acción. Ese es el lema. Aquí hay varios B. Tenemos el B punto uno. Primero, sé claro contigo mismo. ¿Ya? A veces uno no quiere aclarar las cosas y no investiga, no estudia. Explíquete a ti mismo el porqué de la decisión. ¿Por qué tengo que tomar esta decisión? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esto? ¿Ya? Sé práctico y honesto. No te mientas a ti mismo. Sé práctico. No te olvídate de las cosas tan emocionales, sino que va a ser más práctico. Evita ambigüedades. Básate en hechos concretos. ¿Ya? A veces uno se orienta por una porque le gusta más, ¿no? Tiene un sentimiento encontrado con eso, o y dejas de ser objetivo. Tienes que ser lo más objetivo posible, en hechos concretos. Ese es el B1. B2, coherencia del líder. El líder debe ser el primero en alinearse con la decisión. Vamos a ir a la batalla, vayan ustedes, yo me quedo acá. No, pues si te dijiste que íbamos a ganar, así que tú eres el primero que va a ir a la batalla con nosotros. La convicción se refleja en la conducta diaria. Estás siempre apuntando al objetivo. ¿Ya? No a veces nomás. Siempre, siempre apuntando al objetivo. ¿Ya? Ejemplo bíblico, Nehemías, construyendo Jerusalén pese a la oposición. Él se puso a construir los muros de Jerusalén, ¿cierto? Y sin embargo, otros que lo invitaban a reuniones, mira, hoy aquí hay rumor sobre esto. Y coherentemente decía, no, lo siento, estoy muy ocupado con esto. Él sabía que lo estaban tentando para hacerlo caer, pero no caía en la trampa. Y no cayó, ¿cierto? Y de repente hasta le dijeron que lo mandaban a matar y todo eso, que había un asesino. No, no cayó. Dice, con una mano estaban con la espada y con la otra mano con el martillo y todo eso para trabajar. Así a ese nivel tuvieron que llegar para que no se atrevieran los enemigos a atacarlo. B3. Acción inmediata y consistente. ¿Qué significa eso? Implementar pasos concretos sin dilación. Si ya tomaste la decisión, ahora tienes que avanzar, porque la puerta se puede cerrar y la oportunidad se desvanece. Entonces tienes que pasar antes de que la puerta se te cierre en las narices, ¿cierto? Establece hitos y responsables. Ya, yo no, bueno, que me encargue de todo yo. Entonces, dentro de los liderados, tú estableces, mira, vamos a ver, hitos, ¿qué significa? Es un milestone en inglés, que es donde vamos a marcar aquí, a este escenario tenemos que llegar. Tiene que cumplirse esto primero, después se cumple esto otro, se cumple esto otro. Entonces vas marcando hitos, ¿cierto? Y ahí tenemos que llegar primero, listo, logramos el primer paso. Después el segundo paso, el tercer paso, o escalones también se puede decir. Y también dice, ya, tú vas a ser el responsable de estas tareas. Tú te encargas de estas tareas y tú monitoreas. Eso es lo que viene ahora. Firmeza se demuestra con la constancia, no solo con el anuncio. ¿Ya? Constantemente estás controlando de que se está cumpliendo el objetivo que apunta hacia lo que se decidió. ¿Ya? Etcétera. B4. Acompañamiento al equipo. Escuchar. ¿Cierto? Tienes que escuchar las dudas y dar soporte, porque a veces no entienden cómo se hace. Una vez me acuerdo que yo mandé que íbamos a hacer una toma de inventario de un,
donde siempre habían fracasado los inventarios, y me advirtieron que no lo hiciera porque no lo prometiera, porque de seguro iba a fallar. Entonces yo dije, no, no, sí, lo vamos a hacer bien, no te preocupes. Y además que yo no podía hacerlo el fin de semana, que yo guardo el día sábado, lo vamos a hacer solo el domingo. Ah, dije, no, te volviste loco, Jorge, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, vamos a hacerlo. Y yo me apoyé porque hice un sistemita, me acuerdo. Después se reunió toda la gente, di las instrucciones y los mandé a hacer el inventario. A los 5 minutos me dejé caer. Porque de repente tienen duda, algo no. No, 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 todo está clarito, perfecto. Partan. Partieron. Yo fui a ver, ¿qué está haciendo usted? Ah, no, no, no anotó esto. Vuelva, por favor, parta de nuevo. Ya. El otro, ¿usted? Ah, poderlo de nuevo, parta de nuevo. Y a los 10 minutos, dejarse caer de nuevo. ¿Están haciéndolo bien? Ya, perfecto. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no hizo esto? Tienes que estar monitoreando constantemente, acompañando al equipo. ¿Tiene dudas? No, es que la verdad es que no entendí, pero no me atreví a levantar la mano a decir. Entonces ahí le explicas de nuevo. Pero tienes que estar tú encima de la gente. Las cosas no se dan por naturalmente. La gente a veces entiende en el momento, pero a los 5 segundos se le olvidó. ¿Ya? Tienes que escuchar dudas y dar soporte. Mostrar empatía sin retroceder en la decisión. Empatía significa ponerse en el lugar de ellos, pero no necesariamente tienes que retroceder o dejarlo que no hagan o no avancen en el propósito establecido. Tienes que monitorear y con firmeza seguir apuntando hacia dónde tienen que llegar. Convicción, pero no significa que sea rigidez, es seguridad con apertura. ¿Ya? Tú estás convencido de que está en la meta, pero si de repente te encuentras con que algo cambió en el camino, eso no estaba considerado, dices tú. Entonces, hagámoslo de esta forma. El inventario fue un éxito. Estaban felices, el gerente comercial, el gerente técnico, me acuerdo, decían, oh, al fin tenemos una lista completa con todas las cosas, ahora puedo ofrecer a los clientes, bien, qué bueno. Esto, esto pensé que no existía, mira, que ahora me encuentro que sí existe. Podían filtrar por distintos tipos y ver ahí cosas que el cliente necesitaba y que ellos no sabían que las tenían. Entonces, eso es importante. Pero eso se logra ¿cómo? Con rigidez, perdón, sin rigidez, pero sino que con convicción. Es seguridad con apertura, es decir, usted es dispuesto a escuchar distintas opciones, distintas alternativas. Acuérdense que en la multitud de consejos está la sabiduría. Por eso es que uno evita errores. 5, B5. Recordar siempre el propósito. Apuntar, es decir, usted va para allá, señor. Ese es tu objetivo. Y cuando te concentras en el objetivo, en la meta, aunque te escupan, te pateen, todo eso, tú te limpias y sigues adelante. No te distraigas de la meta. Porque si llegas a mirar a otro lado, por lo que la primera visión que tuvo Elena de White. Ella dijo que todos los que miraban a Cristo iban avanzando a paso seguro. Algunos se distraían porque el hermano le retó, porque miraban el precipicio, que terrible el precipicio, y caían al vacío. Entonces uno no tiene que mirar la meta, a Cristo. Y ahí tú te olvidas de que te insultaron, te olvidas de que te entorpecen, te bloquean el camino, te hacen vivir mala sangre, te concentras en la meta que es Cristo. ¿Ya? Aquí también te concentras en el objetivo, en la decisión que tomaste. Reiterar la visión que motivó la decisión. ¿Ya? ¿Cuál fue la visión que yo vi y por qué tomé esa decisión? ¿Cierto? La visión. Mira, en realidad me veo así tomando, qué sé yo, estando en Estados Unidos, tomando, siendo casado con una alemana, que se vaya. Entonces uno ve eso y dice, ya. Entonces me concentro en la decisión de viajar o de estudiar alemán, ¿entiendes? O de juntar dinero para irme a los Estados Unidos, o de sacar la carrera que está demandándose en Estados Unidos para yo, ¿cierto? Ir allá como un profesional calificado que me necesitan, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas. Tú tomas la decisión, pero te concentras y reiteras la visión que tú tenías y lo que te motivó a esa decisión. Conectar la acción con valores y misión. ¿Ya? La visión la tienes clara, entonces ahora te pones misiones. Primero, qué sé yo, aprender inglés. Segundo, juntar dinero. Tercero, hacer deporte para mantener la mente fresca, etcétera. Todo lo que tú consideres necesario que te ayude como misiones a lograr la visión. Esto fortalece la convicción en todos los niveles. ¿Ya? Claro, porque si tú estás recordando el propósito para ti mismo y para los demás,
entonces todos los niveles se convierten en lo mismo, apuntan hacia allá. Recuerdo que teníamos el propósito nosotros de venderle en la fábrica de puertas que yo monté en el sur de Chile. Querían venderle ellos en 2 años al Home Depot de Estados Unidos. Pero yo empecé a inyectar a toda la gente de la planta para que ellos se dieran cuenta cuál era la misión. Y cuando vino la persona de Home Depot, que yo la pude ver allá en Estados Unidos, vino a visitarnos, él me dice, Jorge, estoy impresionado, me dice. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque incluso el jefe de mantenimiento se me acercó y me dijo, y me abrazó y me dijo, ¿y usted cuándo piensa poner la orden, la primera orden? Le dijo. Estaban todos, dice, en la misma sintonía, dice. Tú tienes ¿cómo se llama? Una gran, diría, unidad. Estaban todos unidos en el mismo propósito. Y se logró, ¿por qué? Porque los hacía participar. Y porque todos participaban y daban ideas y todo eso. Se logró en 6 meses lo que esperaban que se lograra en 2 años. Estaban impactados, ¿entiendes? Los dueños. ¿Gracias a qué? A recordar el propósito. El líder que decide con firmeza debe caminar con convicción, porque su ejemplo es la fuerza de su equipo. ¿Ya? Si él está comprometido, ¿cierto? El equipo se da cuenta. Dice, wow, él está viviendo lo que predica. No es un padre gatica, sino que él vive lo que predica, ¿cierto? Y lo que enseña. ¿Ya? Y es la fuerza de su equipo. El equipo se siente alineado con él porque están apuntando hacia el mismo lado. C. Comunicación de la decisión. Súper importante, tanto que tú tengas claridad como que también se la transmitas al equipo. Una decisión firme pierde impacto si no se comunica con claridad. Tiene que estar muy bien comunicada. Y a veces hay preguntas, las personas no preguntan, pero tú tienes que decir, más o menos, ponerte en el lugar de ellos, tienes que tener empatía. Hay personas que no dominan diríamos, los lenguajes técnicos. Entonces tienes que también explicarlo en un lenguaje sencillo. El principio dice acá, la forma en que se transmite la decisión fortalece la confianza del equipo. ¿Ya? Si tú lo transmites en forma, diríamos, amistosa, lo haces participar, es mucho más apropiado que transmitirla en forma autoritaria, ¿cierto? Y regañona. Es mucho mejor, ¿cierto? Cuando tú lo haces, integras a ellos y lo haces vivir el concepto, ¿cierto? Y ellos, le pones, le haces explorar la imaginación de manera que ellos se catapulten hacia el escenario deseado. Aquí podríamos hacer una dinámica, pero yo se los dejo para que lo hagan en casa. O simular eh, de un líder que comunica una decisión difícil. Por ejemplo, tenemos que reducir el presupuesto. Todos los departamentos ya tienen su presupuesto de cuántas cosas tienen ellos que tienen. Ellos tienen un plan de acción, ¿cierto? Un gasto anual, y de repente llega y hubo escasez de dinero. Entonces el líder tiene que comunicar que no hay presupuesto suficiente como para avanzar en lo que está propuesto. Entonces tienen que reducir el presupuesto. Mire, ustedes tenían 100 millones para hacer esto, ahora van a tener 60. ¿Cómo lo comunico? No, que no nos va a alcanzar para esto, pues todos tenemos tantos planes. No, reduzcan el otro, a mí no. Pero ¿cómo comunicar, hacerlo sin generar pánico, sin generar pánico? Entonces, póngase en ese escenario. ¿Cómo hacerlo? ¿Cierto? Hay jefes que lo hacen muy bien. ¿Cómo lo hacen? Presentan el problema a reúnen toda la asamblea y le dicen, mire, este es el dilema. ¿Ya? Para que entienda entonces, la única forma para sanar esto, necesitamos reducir los gastos. Y eso significa reducir el presupuesto en forma significativa. ¿Ya? Entonces ellos pueden dar otras ideas, etcétera. Cita de Elena White: la claridad en la palabra del líder es un reflejo de su carácter. Se me olvidó poner la cita, pero ahí está. La claridad en la palabra del líder es un reflejo de su carácter. Si tiene un buen carácter, lo va a transmitir en forma amigable, amistosa, ¿cierto? Que fue fácilmente entendible. A mí me gustó mucho el fin de semana con mi hijo en Antofagasta, fuimos a la iglesia más importante allá y
no nos gustó. Era muy formalista, muy formal. Y dije, wow, mira, hay otra iglesia más aquí cerquita. Y partimos caminando, llegamos a la otra iglesia y nos encantó. ¿Por qué? Porque el orador nos hacía sentir como en casa, nos hacía sentir como muy amigable. Y cuando predicó también, lo predicó de forma muy amistosa. Entonces nos sentíamos integrados como parte del escenario, parte de lo que estábamos viendo con él y se sentía uno muy, muy lindo. Entonces ahí se nota la diferencia, una persona que tiene un carácter semejante al de Cristo, ¿cierto? Esa es la diferencia. D, responsabilidad y coherencia. ¿Qué pasa cuando falla la decisión y me equivoqué? ¿Qué pasa si yo no soy consistente con lo que estoy pidiéndole a mi grupo? ¿Ya? El líder no solo decide, sino que asume las consecuencias. Tiene que asumirlas. No echarle la culpa a los dirigidos, sino que es su culpa y su responsabilidad. ¿Ya? Él tiene que poner el pecho para recibir las balas. Ejemplo bíblico, Nehemías, también nuevamente, al reconstruir Jerusalén enfrentó mucha oposición, pero supo frenarla con argumentos y actitudes coherentes. ¿Ya? Ven para acá, que queremos conversar contigo, le decían los enemigos. Es que se dice esto de ti, se dice que tú estás en contra del rey de Persia. Decía, no, no, son rumores, no se preocupen. No puedo ir, estoy muy ocupado en la reconstrucción de Jerusalén. Ay, no lo podían hacer, lo querían era matarlo, ¿cierto? Porque sabían que él era el líder que dirigía esta gran campaña, el que había logrado beneficio. Incluso él podría haberlos denunciado y el rey de Medo-Persia, se habría encolerizado contra ellos, pero no lo hizo, ¿cierto? Pero prefirió defenderse por su cuenta, para no darle problemas al rey. No llevó problemas, sino que tenemos a un rey de reyes que se encarga. Pero él no tenía que caer en la trampa, no caer en juegos. A veces nosotros caemos, a veces nos distraen, a veces hay decisiones difíciles. Acuérdense cuando Abraham tuvo que dejar ir a su verdadero primogénito, que era Ismael, con su madre, ¿cierto? Y expulsarlos. ¿Por qué? Porque era tan importante la paz dentro del que iba a ser el heredero de la promesa, para que se criara con una personalidad sana y buena, que fue Isaac. Y gracias a eso Isaac tuvo una personalidad muy linda, ¿ya? Y se casó a los 40 años, ¿cierto? Con Rebeca, y tuvieron una vida sin máximos errores, salvo su preferencia por su hijo también mayor. Ejemplo contemporáneo. Un gerente que decide mantener empleos en crisis aunque implique sacrificios financieros. ¿Ya? Él es coherente. ¿Cierto? Miren, mira, vinieron los problemas y él decidió, ¿cierto?, mantener los empleos. Y superemos la crisis y busca la fórmula para que eso no afecte a la empresa y no afecte a las personas principalmente. ¿Cómo sostener la decisión con coherencia y ejemplo personal? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Tiene usted algún principio, alguna experiencia que quieran contar? Ya tenemos que mantener la decisión tomada, pero ser coherentes con ella y ser un ejemplo personal para las personas. Como dijimos delante, si alguien va y dice que vamos a luchar contra un pueblo como lo hacían en la antigüedad, ¿cierto? Vamos a ir a la batalla, ¿cierto? Y yo me quedo en casa, no estoy siendo consistente. Es decir, que yo no creo que eso va a tener éxito. Para ser consistente, tengo yo ir liderando también a mis hombres a la batalla. ¿Cierto? Hay muchas decisiones difíciles a veces, por ejemplo, si yo decido con mi familia que tengamos buena salud, ¿cierto? Y vamos a comer, vamos a alimentarnos sanamente, vamos a empezar a hacer deporte, yo tengo que ser el primero en levantarme y salir a hacer deporte. No puedo esperar que los otros me saquen, ¿cierto? Y me digan, ya, papá, no dijiste que íbamos a hacer deporte. No, tengo que ser el primero yo a empujar. Es una decisión tomada. Tengo que ser consistente con la decisión que tomé, etcétera. Hay muchos ejemplos más que ustedes pueden dar, podemos recibir. También hay otro caso, que a veces nosotros nos encargamos de decisiones, ¿cierto?, que son imperfectas, ¿ya?
y las decisiones no las tomamos. No, porque es imperfecta. Pero muchas veces una decisión imperfecta puede ser superior a una perfecta, pero incompleta. A veces la decisión perfecta está incompleta, o sea, no se puede tomar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una escalera imperfecta, pero cumple su función. Basta con eso. ¿Para qué más? La otra que queremos hacerla perfecta, entonces tiene dos escalones. No nos sirve. ¿Te fijas? Es decir, de hecho, me acuerdo que escuché a mi hermano también decir eso, que no hay peor enemigo de la decisión buena que la decisión perfecta. ¿Cierto? El peor enemigo de lo bueno es lo perfecto. Claro, es verdad, porque si uno quiere hacer algo perfecto, eh, te va a requerir el 80% del esfuerzo restante según la ley de Pareto. En cambio, con el 20%, tú construyes esa escalera. Ahí, los palitos que sean, vamos, rápidamente, listo. Funcionó. ¿Ya? Hay que pasar este muro. Pero la otra solución perfecta, no, es que tiene que cumplir con la norma, que ya, que está. Y empezamos, tiene que aguantar 200 kilos, ¿cierto? Para que... Pero si nadie tiene 200 kilos, pasemos hasta 100 kilos, suficiente. ¿Ve? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y fíjese lo que dice la Biblia, ¿ya? Esto lo dijo Cristo, ¿ah? Es mejor que entres en la vida cojo o manco, o sea, imperfecto, que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno, ¿ya? En el fondo, no te preocupes de que la decisión sea perfecta, sino que también hay decisiones imperfectas que hay que tomar. Y en muchos rubros de la vida se da esto, pero hay ciertas condiciones, ¿cierto? De que a veces tiene que ser, por lo menos, lo más importante ser considerado. En este caso, que la escalera sirva para cruzar al otro lado. Y entonces hay que considerarlo eso, porque a veces nosotros nos enfrascamos en no, que tiene que ser todo perfecto, especialmente en este curso de liderazgo, muchos van a pensar eso. Tiene que cumplirse con todos los patrones de esto y no. A veces la decisión es importante tomarla rápido porque la oportunidad se va, aunque tengamos una escalera imperfecta. Sigamos adelante. De hecho, muchos mecánicos o personas dicen, bueno, esto es lo que funciona. Ya, lo otro, esperemos, no, cuando llegue la máquina nueva, ahí nos encargamos, pero por ahora tenemos esta, hagamos la pega con esta. Esta es la que funciona. ¿Cierto? No hagamos las cosas perfectas porque en realidad nos vamos a demorar, vamos a perder la oportunidad. La decisión más importante que debes tomar a diario, como decíamos delante, aquí cambiamos el tema, un líder que tiene que tomar a diario es cómo tratar a sus liderados. ¿Ya? Aquí entramos en el segundo tema, que es mucho o muy importante. ¿Ya? Y muchos lo han vivido. Yo lo he vivido. No tan solo, a veces puede ser en el hogar, a veces puede ser en la relación de pareja. De hecho, se habla mucho en YouTube, en todos lados, de las relaciones tóxicas que tenemos a veces como pareja. A veces puede tratarse de en la iglesia misma, de personas que son tóxicas, que hacen la vida imposible a los otros. A veces puede ser en un club social, puede ser un entrenador que es tóxico. Me pasó a mi hijo, de repente le estábamos entrenando para que hiciera natación y claro, y estaba feliz porque el entrenador, como veía que los padres eran buenos para nadar, entonces dijo, este va a ser un campeón. Yo estaba feliz también que estuviera participando. Un día ya fue a participar y se quedó escondido. ¿Qué pasa, hijo? No, es que el entrenador me grita mucho. No, Ah, no habíamos considerado eso. Fue sorpresa para nosotros. Ahí lo consideramos porque no es bueno empujar a los niños a algo que no les gusta. Y dejó de entrenar. Pero sí logré que fuera un niño feliz, que era lo más importante. Entonces, para que no te conviertas tú, y que lo analices esto, en un jefe tóxico o complicado, ¿cierto? Estudiaremos cómo debes enfrentarte a uno de ellos. ¿Ya? Interesante, ¿eh? Si tú te identificas como una persona tóxica, aquí vas a ver cómo cómo haces sufrir a los demás. Que el tóxico hace mucho daño. Hay experiencias que se viven a diario, especialmente porque los jefes a veces pierden la paciencia y creen y se dan cuenta que el látigo funcionó. Ah, todos se pusieron bien, el látigo funcionó, pero funciona eh, temporalmente. Y después los otros empiezan el resentimiento.
cuando yo implementé ser un jefe bueno, ¿cierto? No tóxico en la planta, funciona todo de maravilla. Después me fui y me decían, no, ahora hacen lo mismo, echar a perder las máquinas intencionalmente, jefe. Antes, cuando usted estaba aquí, teníamos un 20% de rechazo. Ahora tenemos 90% de rechazo. ¿Me veía? El estilo, solamente el estilo del jefe, el que cambió. Imagínense. Veamos. Lo difícil no es tener mucho trabajo, sino tener un jefe que convierta ese trabajo en algo insoportable. O a veces no son muchas las tareas en la casa, pero tener una pareja, un papá, una mamá, una abuela, un abuelo, insoportable, eso sí que lo hace difícil, ¿cierto? Eso es lo difícil. Veamos, mira lo que dice acá. ¿Cómo sobrevivir entonces el tema de hoy a un jefe tóxico? Veámoslo. Uno, tienes que anticipar sus patrones. Y afortunadamente, una persona tóxica es muy predecible. Claro, porque tú sabes, ¿no? Si aprieto este botón, va a reventar de inmediato. Si le digo esto, va a explotar, ¿cierto? Si me ve, qué sé yo, con la camisa abierta, va a reventar. Si me ve con los pantalones sucios, entonces, ¿sabes tú cómo va a reaccionar? Entonces, es una persona muy predecible. Entonces, tú tienes que anticiparte. No, no voy a hacer esto porque si no, ya va a haber esto otro. ¿Ah? Estudia su guión cuando explota, qué detona sus enojos y toma nota. Esto, y repásalo. No, no, tengo que hacer esto en el escritorio porque esta persona revienta con eso. Si algo salió mal, no esperes a que él lo descubra. Anticipa, anticípale los hechos. Eso mi hijo lo hace muy bien, ¿eh? Él me llama por teléfono, papá, mira, va a pasar esto, esto, otro. Así que, pucha, te lo digo, Dai, porque sabes que yo te cuento todo, papá. Entonces yo digo, ya, él me está anticipando lo hecho para que yo cuando llegue la sorpresa no me enoje. A veces uno cree que es prudente guardar silencio, no contarle a la persona, no contar nada, no. Y después cuando se da cuenta, ahí viene la explosión de toxicidad, ¿no es cierto? Y empieza, y tú me dijiste, y empieza, ¿y por qué no se lo conté a tiempo? ¿Sí? No, por eso, si algo salió mal, no esperes a que él lo descubra. Anticípale los hechos. Y a veces tú tienes un traidor ahí entre tus compañeros. Que el traidor de alguna manera va a hacerle saber a él que hubo un error y que tú sos el culpable. Entonces, no, anticípale los hechos. Valiente. Antes de que él lo descubra, manifiéstalo tú. No lo enfrentes. ¿Ya? Ni menos en público. Yo he cometido ese error, he enfrentado a mi jefe en público y después digo, parece que por eso se enojó. Hazlo en privado, acuérdate, las felicitaciones son en público, los retos son en privado. Y lleva la solución como una sugerencia, ¿ya? No como, pues, si lo vas a contradecir, ¿cierto? Entonces, no lo hagas en público y hazlo como una sugerencia, no como una imposición de tu parte. No, esto está equivocado, esto es lo correcto. No, ¿entiendes? Importante, ¿ya? Protege tu tiempo. ¿Cómo es eso? Proteger el tiempo. Tú tienes responsabilidades y trabajos. Si él te dice, oye, necesito que haga esto, ya lo hago al tiro y dejas tus responsabilidades de lado, te vas a transformar en el abusado. Y siempre te va a estar llamando a ti porque tú eres el que siempre acepta todo. ¿No? Mira cómo hay que decir. Blinda tu agenda. Ponle blindaje a tu agenda. Sí, por supuesto, dile. ¿Te parece que lo veamos mañana a las 4 p.m.? ¿Verdad que él tiene cosas que hacer? Dice. ¿Entiendes? Sí, lo veo mañana a las 4 p.m., ningún problema, ahí tengo el espacio, lo vemos a las 4 p.m., ¿te parece? Listo. Entonces, tú lo manejas y blindas tu tiempo, tu agenda. Controla tu tiempo, no lo cedas a él, que él no tenga el control de tu tiempo. Tú tienes el control de tu tiempo. Estoy en medio de mis tareas, le dice. Termino a las 11 a.m., ¿te parece que el asunto lo veamos a esa hora? ¿Vea? Otra forma de responder. Estoy en el medio, súper ocupado ahora. Mira, en media hora más me desocupo, ahí lo vemos. Tú maneja tu agenda con blindaje. Sé preciso en los tiempos. No, ya al tiro, luego te lo hago. No, no funciona. ¿Entiendes? No generes incertidumbre, porque eso sí que le molesta.
al jefe tóxico. Este me dijo que un ratito más y no viene todavía. No, a las 4, a las 11, ¿cierto? Clarito. Y digo, cumple, ¿ah? Porque si no cumple también va a generar toxicidad. Sabes que con eso le enerva. Incluso 5 minutitos antes es mejor. Con gusto lo hago, dice, pero para hacerlo bien necesito 3 horas. Déjame acomodar mi agenda con seguridad. eh, ¿Lo puedo tener para el jueves o lo prefieres para el miércoles? ¿Ya? O sea, para el jueves te lo tengo perfecto. Pero si lo quieres para el miércoles, no, no sería perfecto, pero te lo puedo tener igual. ¿Te veas? Esa es la forma como se responde a un jefe tóxico, protegiendo tu tiempo. ¿Ya? 3. Escribe todo, todo. Acuerdos, instrucciones, límites, es tu documento de respaldo. Hoy te dije que hiciera esto. No, no fue así. Cuando no está escrito, es tu palabra contra la de él. El jefe difícil siempre cambia su historia. Sí, te lo dije. Mentira, no te he dicho nada, pero ¿qué pasa? Si no dejas todo por escrito, la versión oficial es la suya. ¿Ya? Y va a quedar mal delante de todo. Tienes que, por eso, escribir todo. ¿Ah? ¿Cómo se hace? Envía correos de confirmación de lo pactado. ¿De acuerdo a lo conversado? Entonces tú me dijiste esto, otro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, bien, dice, perfecto. Quedó por escrito. Recibido conforme. Correo electrónico o WhatsApp. ¿Ya? Recibimos el WhatsApp. Tú me dijiste esto. No, sí, por eso yo me alejé en base a lo que acordamos. Y aquí está por escrito. Ay, ay, ¿entiendes? Es que yo quería decir, bueno, pero lamentablemente yo me voy a hacer lo que está escrito. Pues te fijas ya, listo, listo. Tienes razón, listo, ya. Ahí termina todo. ¿Entiendes? Escribe todo. 4. No lo contradigas. Aquí lo vamos a reforzar. No digas, jefe, está usted equivocado. Eso es pólvora. Yo lo he hecho, por eso lo dijo. Y me ha costado caro. Sino que puede decir, interesante tu forma de verlo. Pero ahí está otra forma también. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Estás mostrando una alternativa para que él la elija. Invítalo a revisar juntos los antecedentes. Guíalo para que él se dé cuenta del error. ¿Ah? A veces los jefes no son expertos en la área que tú ya dominas por mucho tiempo. ¿Ya? Tú sabes que no, que lo que está diciendo él no es correcto, pero ¿cómo se lo digo? Le digo, ¿está equivocado? No puedo decirles. Muy interesante, ¿eh? Lo tuyo puede, quizás puede funcionar, pero mira esto otro acá, ¿qué pasa con esto? Ah, verdad, ya. Tienes razón, sí, ya. Yo decido, dice él, ¿ah? Hagámoslo como tú dices, ¿entiendes? Pero él tomó la decisión. En una lucha de egos con tu jefe, siempre estarás obligado a perder. ¿Te guste o no? ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad, simplemente por ese hecho. ¿Ya? Y si te toma mala, te la va a dar a ti, te la va a dar a ti, hasta que tú vas a cansarte, vas a terminar yéndote. O bien, él te va a terminar echando. ¿Por qué? Porque lo indispones. Y es una persona muy, muy orgullosa e insegura. Es un Saúl, ¿cierto? Que incluso estaba dispuesto a matar a su hijo por su egocentrismo tan potente que tenía. ¿Ya? Claro. Porque a él se le ocurrió que no iban a comer, no van a comer, nadie va a comer. ¿Cierto? Vamos a hacer un sacrificio todos. ¿Y cómo vamos a ganar la batalla? Si tenemos hambre. No le importó. Y perdieron de ganar, ¿te acuerdas? Plantea opciones y deja que él elija. Muéstrale el camino y mejor aún, llévalo de la mano. Cuando yo he hecho eso, me ha ido muy bien. Le hago creer que él tomó la decisión. Lo guié, wow. ¿Ya? Le fui dando información, ¿cierto? Guiándolo a paso, pum, y tomó la decisión que yo quería que tomara porque era la correcta. ¿Entiendes? Pero lo hago creer que él lo hizo. Él participó, ¿cierto? Se informó, todo eso. Ah, sí, verdad, entonces hagamos esto. Bien, jefe, sí, estamos de acuerdo con usted. Bien. ¿Te fijas? El líder en realidad eres tú, no es él. El líder era Jonatán, no era su papá. ¿Entiendes? 5. Construye microalianzas laterales. Súper importante esto. ¿Por qué? Porque se apoyan unos a otros, construyen una red de apoyo con aquellos.
compañeros que te son leales. Cuidado con los traicioneros. Tú identificas, tú sabes con quién se comentan oye, el jefe se pasa, ¿eh? Entonces, de repente, tú le vas a tender la mano y lo vas a salvar. Y él te va a salvar a ti. ¿Ah? ¿Dónde está? No, te tuvo una indigestión, fue al baño. Así. Ah, ya, ya, perfecto. Ok. Espera, ya, yo le digo bien al tiro, si pasa que estaba muy mal, ¿no? Entonces, ya, y llegas tú, ¿no? Estás tomando un cafecito. Entonces, te cubren, te ayudan, ¿cierto? Y tú lo cubres a él también. Entonces, eso ayuda a que el jefe sea menos tóxico de lo que supuestamente es. Que si le dice a alguien, no, este anda ahí dando vuelta, no. ¿Ah? El traicionero. Se cubrirán entre ustedes. Tienen el mismo problema. Un jefe tóxico. ¿Ya? Y pasa. No tan solo jefes tóxicos. Hay dentro de la familia hay personas tóxicas también. Y muy tóxicas, que hacen la vida desagradable que al final no quieren vivir con ella. ¿Entiendes? Y al final terminan aislados. Comparte información clave con ellos. Oye, oye, el jefe, eso le molesta, así que no lo haga, no haga eso. No, no. Cuidado, cuidado. Ahí viene. Tápalo, tápalo. ¿Entiendes? Y entonces, esa información es clave para que ellos, ah, ya, gracias, gracias por decírmelo. Y ahí te agradecen y se forman estas alianzas, ¿cierto? De microalianzas laterales. Con objetivos sanos. Sexto punto, no le cuentes todo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le contarle todo? ¿Es importante que le cuente todo? No, fíjate. Un jefe, a un jefe no le interesa el proceso, sino el resultado o cómo éste lo hará ver a él. Él es tóxico. No quiere, se defiende él y está desesperado. Entonces, lo que quiere él es verse bien ante su jefatura también, o ante los superiores, o ante, qué sé yo, el mundo, porque quiere que su empresa figure con buena rentabilidad, etcétera. ¿Ya? Pero si tú le empiezas a hablar, no, es que mire, usó este problema aquí, allá y aquí, allá, y yo llegué y solucioné esto, que ¡ah! A él no entiende, tedioso. No le digas, encontramos tres errores en la información, aquí, esto, otro, y qué. No, dile, evitamos una multa gravísima y aseguramos la continuidad del negocio. Claro, fue impuesto interno y iban a mandar el informe equivocado, yo lo reparé, listo. Y ahora evitamos una multa, que se le empieza a preguntar, no, que mira, que el débito estaba mal, entonces, a él no le interesa, no sabe contabilidad, o no sabe de ingeniería, o no sabe qué sé yo, de cálculos internos, de informática, pero sí sabe resultados. Logramos poner una barrera porque fuimos atacados por un hacker y lo logramos parar, así que nos salvamos. ¿Entiendes? Pero no le digas que el virus tanto, que hace esto otro, que allá. Esto no le interesa. Le interesa lo medular, lo que lo hace ver bien a él. Estamos protegidos. ¿Entiendes? ¿Gracias a qué? A la buena acción de los informáticos, etcétera. El idioma de tu trabajo le es tedioso. Le interesa que hables su idioma, los resultados y los impactos involucrados. ¿Cuáles son los resultados? Esto es una caja negra, que no le importa. Mira, esto entró y esto salió. Suficiente. ¿Ya? Ataques cibernéticos, los paramos a tiempo y estamos protegidos. Perfecto. ¿Ya? El informe fue defectuoso, lo salvamos y nos salvamos de una multa millonaria, ¿cierto? Y también que nos pudieran paralizar las actividades. Muy bien, fantástico, te felicito. Eso es lo que le importa a él. ¿Cómo se ve? Tengo un equipo sólido, ¿entiendes? Que yo lo elegí. Entonces, es para alimentar su ego. Sé sencillo y escueto. ¿Ya? No busques palabras rebuscadas ni técnicas, que a veces no tiene idea. A veces el jefe está de jefe ahí porque es dueño, no tiene idea del negocio. A veces porque lo heredó. A veces porque es muy bueno en las finanzas y no tiene idea del proceso de producción que ustedes hacen, no que le interesan los números grandes. ¿Cierto? Dos cosas sencillas. No esperes reconocimiento, esto es súper importante. ¿Ya? Uno espera que le reconozca. Lamentablemente, el jefe tóxico muy difícilmente va a reconocer logros. Casi nunca lo hace. Los jefes difíciles rara vez felicitan. Es muy raro. Por lo tanto, anota tus logros en tu agenda, pero solo para que tú los veas, tú los leas.
y te mantendrá motivado. Anótalo. Logré este día, logré esto. Y después cuando estés en el baño, donde sea, léelo ahí. Y te va a pasar esto. A andar contento. Tus logros. Ahí están mis logros, ¿cierto? Y también te va a servir ¿para qué? Para hacer tu currículum vitae, ¿ya? Porque vas a querer irte de ese ambiente tóxico. Te ha servido. Porque te ha transformado en un líder, ¿te fijas? Y las cosas malas Dios las permite que a uno le vengan. ¿Por qué? Porque también te educan. Tú sabes que no tienes que ser como ese jefe. Algunos cometen el error de imitarlo y por eso que viene el punto 8. Elige tus batallas. Hay cosas que no estás dispuesto a negociar, como tus valores o tu integridad. Eso no es negociable, ¿ya? Pero sí, lo demás, aunque afecte tu orgullo, ríndelo, sacrifícalos en forma voluntaria. Esos son parte de los sacrificios espirituales que tú debes ofrecer al Señor, ¿ya? Afecta mi orgullo, ¿cierto? Bueno, ríndelo. Esa grasita que te está sobrando, quémala ante el Señor. El orgullo es una de ellas. Sacrifícalos en forma voluntaria ante el Señor. ¿Ya? Ofrece esos sacrificios espirituales porque nosotros, dice Pedro, somos templos edificados para ofrecer sacrificios espirituales. Eso es un sacrificio. Cuesta, ¿ya? Porque aguantar los insultos, aguantar la presión, todo eso, y tengo que meterme el orgullo donde me quepa. Hay que hacerlo. ¿Ya? Es la única forma de sobrevivir. Y por último, siempre ten un plan B. Siempre. No hay mejor alternativa para negociar, no hay mejor, perdón, negociación que cuando tú tienes una alternativa. No dejes que tus emociones te hagan tomar decisiones apresuradas. A veces, hoy día lo viví, ¿cierto? Con una persona que tomó decisiones apresuradas, que se dejó llevar por su ego, sus emociones. No dejes que tus emociones te hagan tomar decisiones apresuradas. O sea, ya me voy. Ya, ay, y se la dije, y se la conté al jefe y todo eso. Y ahora no tengo dónde buscar pega, tengo que empezar a buscar 3 meses cesante, ¿ya? Buscando pega y todo eso, y vas a pagar el pato tú por un mal jefe, ¿entiendes? No renuncies por impulso. Actualiza tu currículum vitae, busca alternativas y cuando estés listo, tampoco renuncies. No renuncies de inmediato, sino que negocia tu salida. No hay mejor negociación que cuando tienes una alternativa. Bueno, a mí me pasó. En el Banco de Chile tenía un jefe difícil. No tan tóxico, pero sí difícil, muy difícil. Y llegué yo, me acuerdo, y me ofrecieron el mismo puesto. Yo trabajaba en el Banco de Chile y me ofrecieron el puesto en el Banco del Estado. El mismo puesto, con el doble de sueldo. Wow, dije yo, le conté. Fue histórico. Nunca antes habían subido tanto un sueldo en el Banco de Chile. Subí del 100% el sueldo de una persona. Nunca lo habían hecho. A mí me lo subieron al 100%. ¿Por qué? Porque, bueno, me había hecho de buena reputación, ¿no? Que era muy bueno, que allá. Entonces, ¿cierto? Porque fui humilde, logré dar consejos importantes a él, de manera que se logró que él se luciera como quería él. Y al final me benefició a mí. Me subí a nosotros y me tuve que quedar en el Banco de Chile, ¿cierto? Tuve 4 años trabajando ahí. Entonces eso funciona, ¿cierto? No renuncies de inmediato. A veces uno se enoja y renuncia. Me tocó en otra oportunidad en la Nike, un jefe, uff, retrógrado total. ¿Ah? Yo renuncié ahí, pero podía haber negociado, que no nos encontrábamos. Chocábamos con el jefe, yo podía renunciar, podía negociar, decir, sí, sí, me voy voluntario, pero si me pagas el doble. Si no, no, échame, échame. Entonces, ¿por qué? Porque no quería que yo renunciara mejor, porque si no, él quedaba como un mal jefe que está echando a personas, ¿te fijas? Entonces, era importante negociar. Me voy tranquilo, ¿sí? No le cuento a nadie, pero negocio, ¿cierto? Ahora, es mejor tener alternativas, ¿cierto? Ahí te puedes portar incluso más
eh, valeroso, digamos, en enfrentarlo. ¿Por qué? Porque ya tienes la alternativa lista. Entonces, sacas indemnización y al mismo tiempo, ¿cierto? Te vas a otro puesto seguro. Y el último punto que habíamos dicho, no te transformes en lo que es tu jefe. Importante, porque muchos a veces, como ven que el jefe le va bien como es, tóxico, se transforma en una copia de él. No debe ser así. No te conviertas en lo que detestas. Mantén la certeza de que tu jefe tenía una actitud incorrecta. A veces hay incluso familias donde el papá descubre que no le hacen caso y que allá y de repente saca la autoridad de violencia que tiene y empieza a castigar, tratar mal a su esposa y con grita y todo eso. Y funcionó. Hicieron caso. Todos. Funciona la cosa. Y empieza a creer que esa es la técnica, que funciona. Y la aplica por 20 años. Los hijos crecieron, ya, ya sacaron sus títulos y llega la esposa y los hijos y le dicen, chao. Y ahí recién se da cuenta que su técnica no funciona. No, ¿para dónde andan? ¿Qué? Y no, y se van nomás, po. Y ya no entendieron a los gritos, no entendieron a los retos. 20 años perdidos para darse cuenta que no funcionaba esa técnica. ¿Entiendes? Y también los jefes tóxicos se dan cuenta, pasa 20 años, después lo echan. A este jefe de la Nike lo echaron, después se fue a Estados Unidos, lo echaron. ¿Entiendes? Entonces, no, la persona no sabe, sabe. Y hay personas que creen que la técnica correcta es el látigo y dar duro, y después lo tienen que mandar castigado. Le pasó a un jefe, me acuerdo creo que fue claro, fue de la empresa maderera en el sur de Chile, una de las más importantes, eh, que lo mandaron castigado a otra empresa para que entendiera cómo tenía que hacerle curso de capacitación, para que entendiera que el trato debe ser humano, debe ser cambiar, eso, el trato duro no funciona. Afortunadamente no lo echaron, le enseñaron cómo tenía que actuar y después volvió así, ahora aprendí, voy a cambiar. No sé si funcionó, pero está. Practica, lee, estudia y analiza, ¿ya? No caigas en los engaños que hacen creer estas personas que eso es lo que funciona. No, practica, lee, estudia, nútrete para darte cuenta que en realidad el estilo que funciona y que da frutos maravillosos es la no toxicidad absoluta. Sobrevivir a un jefe difícil no es convertirse en lo que él es, sino moverte con estrategias y avanzar a pesar de él. ¿Ya? Tienes una mala experiencia que no quieres dárselas a otros. Y sabes que tu productividad debe ser mucho mejor, ¿cierto? Si tú tenías un buen jefe que te guiara y que lucharan juntos y que te apoyara, estuviera para servirte y no para ser servido. La mala experiencia bien aprendida, que saque lo mejor de ti y que aprendas a ser un mejor líder. ¿Ya? Ese es el objetivo nuestro. Ojalá que esto te haya servido, ¿cierto? Para que tú aprendas cómo tienes que comportarte. Y si tenías algo de esa toxicidad, que yo también lo tengo, ¿cierto? Dejemos de practicarlo y seamos jefes maravillosos, ¿cierto? El problema no es tener un jefe difícil, sino el no tener un plan para enfrentarlo o para manejarlo. Tu comportamiento no debe depender de tu jefe, sino de ti, ¿ya? Por eso que es importante, dice Elena Joel, lo más importante en educar en tus hijos, dice ella, es el dominio propio, control de tus emociones, porque si no, ellos van a perder muchas oportunidades porque dejaron salir esa rabia. Hay que saber controlarla, ¿ya? Algunos la desahogan, como le ponen ahí un punch ball, eso para boxear, ¿cierto? Le ponen la cara del jefe y ahí le dan. No, no, tampoco es la fórmula. Dominio propio es la forma. ¿Cómo se educa eso? Dominio propio y obediencia. Obediencia a las leyes de los padres, a las leyes de Dios, ¿cierto? Y dominio propio, controlar tus emociones. No repitas lo que odias de tu jefe. Y el principal jefe que tenemos todos, o el ejemplo que tenemos todos, es Cristo.
Lleva a Jesús en tu forma de liderar. Lleva las marcas, las cicatrices de Jesús. Aguanta y súfrelas. Y vas a darte cuenta que vas a ser un hombre más digno, más grande y un mejor líder. Apliquémoslo esto espiritualmente entonces. Jesús, sabemos, es el líder por excelencia. Por siempre llevará las cicatrices de nuestra salvación. Siempre las va a llevar, ¿sabías tú? En sus manos y en su costado. Las cicatrices del sacrificio eterno que hizo por nosotros. Tomó decisiones de carácter eterno y lo hizo por amor. En tu liderazgo, ¿qué heridas estás tú dispuesto a recibir? ¿Ya? Si el líder las va a sufrir también, y las va a sufrir con su liderado o con sus superiores, siempre vas a tener que enfrentar todos los retos tú, y vas a tener que aguantar heridas, aguantar cicatrices, ¿cierto? ¿Qué decisiones firmes, aunque duelan, estás llamado a tomar? Pregúntate. Yo no conozco tu ambiente, tu problema que tienes. Yo sé que cargas con alguna cruz. Cristo te dijo, ¿cierto? Carga la cruz y sígueme. En el fondo, yo estoy diciendo lo mismo. Recibe las marcas o las cicatrices o las heridas, sopórtalas y las cicatrices que te queden como marcas de lo que has sufrido. Pero sabe llevarlas como lo hizo Cristo con nosotros, llévalas tú también en tu desempeño como líder. Vamos a hacer un cierre espiritual ahora. Es lo que dice Proverbios 3 del 5 al 6. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿ya? Porque Él conoce tu problema. Él sabe lo que tú sufres, lo que tú tienes, y Él está dispuesto justamente a darte una mano y ayudarte en lo que tú haces. Vamos a hacer una oración final entonces, dado que no la hicimos al principio, se me olvidó poner ahí la palabra oración, pero yo sé que el Señor estuvo con nosotros, porque el Señor ha preparado, bueno, hubo mucha oración antes de preparar el tema y la preparación del tema también. La oración final, vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría y firmeza en nuestras decisiones, ¿ya? Y que el Señor nos permita llevar, ojalá, muchas cicatrices por haber decidido como Él lo haría en nuestro lugar, ¿ya? ¿Les parece? Entonces, ¿alguien quiere orar esa oración? ¿Algún voluntario? Jorge, ¿Sí? me gustaría poder hablar. Hola, Rodrigo. ¿Tienes alguna pregunta, algo que quieras hacer antes? Mira, quería contar un testimonio que está muy relacionado con todo esto, pero no sé qué pasó, no salimos del Zoom, pero a lo mejor otro día con más tiempo, ya por respeto a los Ya. demás y también por respetar No, no, a... no, cuéntalo ahora, si tenemos tiempo todavía. Bueno, Avanza mira, nomás. resulta que salí de la universidad y como ingeniero en agronegocio, yo me creía el tipo más inteligente y más eh, encachado de los Entiendo. ingenieros. Y yo quería trabajar en exportaciones, era como mi sueño. Pero mi mejor amigo, su padre trabajaba en Carosi, era un gerente muy conocido ahí. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo encuentro que tú tenés ideas para el piano para la producción. Yo le dije, no, me dijo, sí, mira, vente a trabajar conmigo. Bueno, el primer día que yo llegué ahí a esa empresa, me sucedió que vi en el segundo piso a alguien que estaba hablando por teléfono en el computador y dirigía. Y entonces pregunté quién era y me dijeron es el planificador de la planta. Entonces venía pasando justo el papá de mi mejor amigo, me dice, ni se te ocurra pensar en llegar a ser planificador porque para eso tenéis que ser de la Católica. Y ese fue mi primer gran desafío y dije, yo algún día voy a llegar a ser como él. Y pasé por todos los puestos, Jorge. Sufrí injusticias, sufrí el no saber liderar a la gente, sufrí mi ego propio,
sufrí mis malos, mis malas costumbres. ¿Y por qué te digo eso? Porque uno para ser líder tiene que aprender tanto para que la gente después te siga. Y no solamente aprender conocimiento, sino que aprender a tratar a los demás. Y yo pasé por todas esas cosas. Al final, después de 12 años, por una emergencia que hubo en Carosi Total, me llamaron a mí y me dijeron, ¿tú quieres ser planificador hace muchos años? Sí, les dije yo. Bueno, te vamos a dar la oportunidad, pero si te va mal, te va inmediatamente. ¿Acepta el desafío o no lo acepta? Y yo le dije, lo acepto. Y me eché la planta productiva a la espalda, Jorge. Cuento Buena. corto, como había aprendido a liderar, la gente se dio cuenta que yo quería sacar esa planta adelante de los quiebres de venta que tenía. Y la gente me siguió, me educó, me formaron en su propio líder. Y cuando Mira, llegó qué el bien. momento en que yo me tuve que ir para otra empresa, ellos lloraban, me abrazaron, me bendijeron. Fue muy lindo lo que me sucedió, pero logré llegar a ese puesto. Qué bien, ¿eh? Y sin ser de la Eso, católica. eso. Muy bien. Y sin ser de la católica. Bien, bien, muy bien. Eso. Qué bueno. Gracias por compartirla, gracias por compartir. Muy buena Ok, experiencia. ok. De hecho, todos tenemos sueños y desafíos y el Señor los conoce, como les decía, y sabe, y Él te apoya para que lo logres, pero tienes que comprometerte con tus sueños. Tú lo hiciste, y te comprometiste con tus sueños, te apuntaste hacia allá y el Señor te abrió las puertas. ¿Te fijas? Maravilloso. Qué bueno que contaste eso. Te felicito, gracias. ¿Alguien más quiere contar algo o tenemos listo para el cierre? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que hayan vivido? ¿O alguna experiencia negativa con algún jefe tóxico? Ya contamos la semana pasada sobre el caso de la hermana Luz que contó de su hija que le tocó una jefa tóxica y al final, bueno, hubo un desenlace positivo, pero cuesta a veces lograrlo. ¿Tiene entonces alguien que contar algo o hacemos la versión? ¿O alguien se quiere proponer para hacer la versión final? Acuérdense, vamos a compartir de nuevo la pantalla. Jorge, ¿Sí, sí? me faltó otro testimonio, ¿lo puedo contar? Bueno, Mira, camino a lograr convertirme en planificador. Tuve que ser operario, después fui jefe de línea, después logré llegar a ser supervisor de la línea, después jefe de envasado de las líneas productivas. Y ahí viene un desafío muy grande para mí en mi vida. Y ahí Dios me demostró eh, que era Dios y que estaba conmigo, Jorge. Y pasaron cosas muy maravillosas. Y así, resumidamente, como para no quitarles tanto tiempo, eh, había una línea de las que estaba encargado que era la línea del famoso producto doblón. Y esa línea productiva tiene tres fases. Y primero saca las galletas, la hornea, después pasa por una cremadora donde se juntan los dos sándwiches y finalmente pasan por una chocolatera, una bañadora, que los baña y queda después pasan por un túnel de enfriamiento y esos van pasando en líneas hacia unas máquinas que envasan 500 golpes por minuto, ¿ya? Entonces la línea tenía distintos problemas y estos son los problemas que tenía. El producto no quedaba bien bañado. Entonces la gente que compraba el producto pensaba que en la planta las personas chupeteaban el producto y lo pasaban así, eso eran los reclamos. chuta. Había otro problema que las máquinas eran tan rápidas que los sensores no funcionaban muy bien por la velocidad y mordían las mesas que iban subiendo y bajando, mordían el producto y se envasaba igual. Entonces la gente seguía pensando que se comían el producto y lo envasaban así. Entonces, el gerente de la planta, que era el papá de mi amigo, me dijo, te voy a poner un desafío. Tú me vas a mejorar ese problema. Tenéis tantos tiempos, tantos días para que esto funcione, porque no puede caerse o desprenderse el chocolate del producto, primero que nada. Y segundo, Perfecto. tiene que haber
la forma de pasar el producto sin que las máquinas o las mesas lo muerdan, porque pasa directo al envasado. Y yo, bueno, lo único que hice fue orar, Muy y bien. a la semana el Señor me respondió cuando entré en el turno de noche. Y me respondió porque había una persona que era experta en bañados de chocolate, de cacao. Ya. Y él se acercó a mí y con esto yo aprendí una cosa muy importante, Jorge. Nunca, jamás mirar a alguien es menos, ni por cómo Está se bien. viste, ni por cómo Está habla, bien. porque tú no tienes idea si esa persona es un superdotado en conocimiento. Está Y bien. ese caballero se acercó a mí y me dijo, hola, yo me llamo Fernando, todos me dicen chino los que me conocen, los pocos que me conocen. Soy un experto en chocolatería y me gustaría ayudarte. Qué Yo le bueno. dije, yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, a ver, vamos al silo del chocolate que están echándole a este producto y vamos a ver la temperatura. Y me dijo, mira, este producto tiene 75 grados de temperatura. Por lo tanto, está rompiendo los cristales del chocolate plástico que le echan. Por lo tanto, si tú bajas la temperatura de la camisa del silo, de este silo de chocolate, lo bajas a 55 grados, el chocolate va a cubrir bien el producto y lo va a dejar como te lo está pidiendo el gerente. ¿Te quieres arrancar con los tarros? Me dijo. ¿Tomas la decisión? Eso es lo que me estaba tratando de decir. Yo le Mira. dije, hagámoslo. Y me dijo, vamos. Y empecé a dar la instrucción a la gente, tráiganme baldes de agua, saquemos la agua caliente, echémosle agua fría para bajar la temperatura. Y además, esa línea tenía otro problema, que los dos líderes de la línea, que uno era el cremador y la otra niña que era la jefa de envasado, siempre tenían problemas porque ella le decía, pero mira cómo me mandáis el producto sin chocolate, yo no lo voy a envasar. Y el otro le decía, pero tú no sabías envasar, ¿cómo yo te estoy mandando producto de calidad? Entonces, esa noche las máquinas estaban funcionando 250 golpes promedio porque no podían envasar más rápido. Entonces tú te imaginarás que el costo del producto era muy caro para toda la gente que estaba trabajando en ese momento, a esa velocidad. Entiendo. Entonces, cuando se bajó la temperatura, vino el milagro y el producto comenzó a quedar completamente bañado y en el peso adecuado, además. Sí, yo comí alguna vez doblones, si me acuerdo. Sí, Muy rico. y ese fue el primer milagro. Ahí Mira estaba qué bueno. el logro. Ya. Pasaron como 2 semanas, vino de nuevo un turno de noche y ahí hacíamos todas las pruebas nosotros en los turnos de noche. Y en esas 2 semanas que vinieron, nosotros hicimos la mayor producción y el menos descarte posible. Y eso fue grande porque yo felicité a la gente, me acuerdo. Qué Y bueno. vino Bueno, ya. un eléctrico que no hablaba Ya. con nadie una noche, con nadie, Jorge, y me dice, Rodrigo, mira, yo supe que estás haciendo algunos movimientos en la línea, algunas pruebas y que te han resultado, y yo quisiera proponerte algo. Y le dije, sí, dime. Mira, yo creé un sensor para alta velocidad y me gustaría probarlo en la línea. ¿Tú me dejarías probar si es que funciona, que pase el chocolate sin que las mesas lo rompan? Y funcionó, Jorge. Mira qué Y maravilloso. para la honra y la gloria de Dios, las personas que se llevaban mal en la línea terminaron siendo muy buenos amigos. Mira qué bien, ¿eh? Y finalmente, Fernando, quien fue que me dio todo el conocimiento de la chocolatería, su hijo tenía un tumor en el cerebro, en la mente, en la frente, y lo Ya. estaban desahuciando. Entonces ahí él conoció a Dios por intermedio de mí. Yo le dije, ¿tú quieres conocer a Dios? Y él me dijo, mira, yo sé que hay un ser superior. Yo le dije, no, no, yo te estoy preguntando, ¿tú quieres conocer a Dios y el poder que Él tiene para ayudar a las personas? Y me dijo, Ya. lo quiero hacer, Rodrigo, pero mi hijo se está muriendo. Yo le dije, bueno, entreguémosle esto al Señor y Él te va a responder en tanto tiempo. Y, y sucedió, Jorge, que pasaron 2 meses más o menos y él se quiso quitar la vida porque en el hospital le dijeron que lo tenían desahuciado. Y una noche me Ya. acuerdo que llovió torrencialmente y hubo tormenta eléctrica en cerca de la casa de él. Y él me llamó. Me dice, Rodrigo, hay una tormenta eléctrica terrible acá en el lugar donde yo vivo. Le dije, Dios te está respondiendo.
Al día siguiente, cuando tuvieron que ir al hospital para poder ver los diagnósticos, su hijo estaba con el 80% del tumor sin que nadie se explicase que no estaba ya allí. Y él Amén. honraba a Dios todas las noches, todos los turnos cuando llegábamos, él me decía, bendito Rodrigo y bendito tu Dios. No, le dije, es Dios nuestro. Amén. Pero eso pasó. Eso, disculpen que Amén. me haya extendido, pero tenía que contarlo. No, gracias, gracias por tu testimonio. Muy lindo, muy completo. Y de Gracias. hecho, tiene mucho que ver con el liderazgo y tiene mucho que ver también con la ventaja que tiene un cristiano al ser líder. ¿Por qué? Porque uno tiene a un Dios que te respalda. Si tú estás en armonía con sus principios, si estás en armonía con sus, eh, diríamos, decretos, entonces el Señor está contigo y hace maravillas. Y eso, he conocido muchas experiencias de cristianos que han logrado sacar empresas de la potencial quiebra, como le pasó a, a la persona, este cristiano adventista, que salvó a la Opel. Yo les conté eso, ¿no? Salvó a la Opel también, producto de su oración. Porque uno se consagra a Dios y de rodillas le pide al Señor, dame cierta luz de cómo solucionar este problema. El Señor lo hace. El Señor es maravilloso en ese sentido porque va a respaldar a sus hijos. Gracias por tu testimonio. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia personal. ¿Alguien más? Todavía nos quedan unos segundos. Hay muchas experiencias lindas, sí. Esa es la ventaja que tiene el cristiano, que tiene a un Dios todopoderoso de respaldo. Y lo vivieron también mucho en la Biblia. ¿Se acuerdan? La misma experiencia que tuvo José en Egipto, la misma experiencia que tuvo Daniel en Babilonia, la misma experiencia que tuvo Moisés como líder, y así muchos otros, ¿cierto? Que lograron de la pobreza llegar a ser o de la esclavitud, o de ser un pastor de ovejas, como el caso de David, llegar a ser el rey de Israel, etcétera. Así también tú, ¿cierto? Puedes llegar a ser un gran líder, un gran personaje, si dejas que Dios articule tu vida y la dirija en forma digna y que Él pueda ser tu mejor aliado. Porque ¿quién mejor que Dios, cierto? Y Él te conoce. De hecho, el Señor incluso ha llamado a personas opositoras a la iglesia y la ha llamado porque tienen el perfil de liderazgo que Él anda buscando, que son personas juiciosas, entregadas, y como les conté el caso de Héctor Berroeta, ¿se acuerda que él se quejaba de estos cristianos canutos, son todos falsos, decía? Pasaba todos los días en la micro y un día, después de estar con sus amigos, ¿cierto? Él eh, iba ya solo en la calle pateando piedras, dice él, y de repente escucha una voz que le dice Héctor. Y él mira hacia los lados, estaba muy oscuro, no había nada, dice, qué raro, dice. Sigo caminando, Héctor, dice no. Entonces llega él, mira para todos lados y dice, ¿quién me está molestando? Dice Héctor acá arriba, por tercera vez. Él mira hacia el cielo y dice, Señor, ¿qué quieres? Dice. Y le dice al Señor, que vayas a mi iglesia, le dice. ¿Y cuál es tu iglesia? Le dice. Es aquella de la cual tú te burlas todos los sábados en la mañana cuando vienes en la micro, le dice. Y me dice, Jorge, me dijo él, yo nunca pensé que el día siguiente, que era sábado, iba a ir con mi Biblia, una Biblia, a esa iglesia. Ser uno de los que yo tanto criticaba. ¿Y por qué me contó la historia que nunca la había contado antes a nadie? Dice, ¿por qué? Porque cuando yo fui a la iglesia y lo vi, le dije, después de un tiempo que no vive esa iglesia, pero digo, hermano Héctor Berroeta, usted es como un pilar para esta iglesia, le dije. Entonces, porque siempre usted está ahí firme, ¿cierto? Entonces ahí entendió por qué Dios lo había llamado. Porque él tenía esa característica de ser un pilar, y de hecho él era el que se preocupaba de que la iglesia no se desviara por un lado y para el otro. Las otras personas andaban ahí en vaivenes, él no, siempre como un pilar para esa iglesia. Y de hecho, dice la Biblia que muchos, 244.000, van a ser pilares en el templo de Dios. Van a ser lo que van a soportar la perfección del universo creado por Él. Fíjate, vamos a ir visitando mundos y mundos para enseñar sobre la perfección de la administración de nuestro Señor. Entonces, eso es lo que hacía este hombre, y por eso es que él se emocionó cuando yo le dije eso y me llamó a un lado y me cuenta su experiencia. ¿Entiendes? Yo lo tengo grabado por ahí, quiero recuperar esos cassettes, porque los tengo grabados en otro sistema, en V8 creo. Es su experiencia para que la cuente. Pero así cosas maravillosas que el Señor ha permitido
y nosotros hagamos. Y hemos perdido muchas oportunidades. No sigamos perdiendo las oportunidades. El Señor está de nuestro aliado y quiere ser el mejor, ¿cierto? Eh, Quiere convertirnos a nosotros en los mejores líderes del mundo. Y Dios va a necesitar porque tiene que terminar la obra. Este curso de liderazgo hay que difundirlo para que todos lleguen a ser los líderes que Dios necesita para terminar esta obra maravillosa que nos espera. ¿Ya? Eso es lo más importante. La persecución viene después, eso no es ya no es importante. Lo importante es que terminemos la obra. Para eso estamos. ¿Cierto? Todos están preocupados de que no, va a empezar la persecución. Preocúpense de terminar la obra primero. Eso es lo más relevante. ¿Alguien quiere orar la oración final dentro de los asistentes? O yo le pido, acuérdense, tenemos que hablar, pedir sabiduría y firmeza en las decisiones y que el Señor nos permita llevar muchas cicatrices por haber decidido como Él lo haría en nuestro lugar. ¿Ya? Me gustaría orar, Jorge. Ya, por favor, Rodrigo, hazlo tú. Padre, te damos las gracias, Señor, por las experiencias que nos hace vivir de vida a través de todos nuestros años, Señor. Amén. La experiencia no es en vano, Señor, y te damos las gracias por ayudarnos siempre a ser buenos líderes, Señor. Te doy las gracias por todo lo que has hecho, Señor, y gracias por estos cursos maravillosos, Señor. Nútrenos como quieras tú para que podamos convertirnos en mejores líderes aún, Señor. Te lo rogamos en Amén. nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias entonces a todos Amén. por su apoyo, participación. Y bueno, nos despedimos. Que Dios les bendiga mucho. Nos Y, despedimos. y la próxima semana nos veremos, ¿cierto? En el siguiente capítulo. Y ahí les voy a informar de qué se trata la próxima semana. Lo tengo que preparar todavía. Esperemos que el Señor nos siga bendiciendo, porque ha sido para mí, ha sido un curso muy bueno. A mí me ha servido mucho. Espero que ustedes también. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Cuídense. Que estén bendiciones Dios para les cada uno de bendiga. ustedes, queridos hermanos. Gracias. Bendiciones. Y el que quiera el curso, se lo mando, digamos, o lo puedo compartir en el grupo, para que lo tengan también y puedan compartirlo en su iglesia. ¿Ya? Bueno, además es que lo subo a YouTube. Que Dios le bendiga Jorge, una mucho. Gracias. consulta, Sí, dígame. una consulta pequeñita. Los miércoles ya no se están reuniendo, ¿cierto? No, porque me habían pedido los miércoles para tener reuniones, digamos, para que todos los hermanos pudieran expresar sus ideas y compartirlas, y que no sea yo el único que dirija, pero no lo hice yo nomás por el final. Los programas casi lo hice yo. Hubo un programa ahí que lo hicieron, hubo un debate, hubo otro programa que lo hicieron cuando yo no estuve incluso presente, pero no ha habido mucha participación. Entonces, si quieren tomar los miércoles, perfecto, yo me conecto y los dejo que ustedes dirijan. Así que si alguien quiere un espacio, está disponible para que sigamos con los temas. Me dicen nomás y lo presentamos. Me Pero si no, yo gustaría, prefiero, ¿ya? me gustaría ver la posibilidad, no de este miércoles, porque ya estamos encima, sino que el ¿Ya? próximo, exponer Perfecto. mi experiencia de la montaña, cuando te conté cuando Ah, subí ¿verdad? a la montaña con mi Perfecto. hija. Eso. Ya. ¿Mm? Entonces, listo. Cuando tú gustes, alguien que quiera presentar un día miércoles, me dice nomás y lo hacemos. Ahora, Perfecto. el curso de liderazgo se va a hacer siempre los días viernes. ¿Ya? Eso. Gracias a todos y bendiciones. Que Dios los acompañe y los bendiga mucho. Chao, Chao, chao. chao, bendiciones. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pilar. Bendiciones.